estoy convencido de que este es un libro para los muy fans de la saga. Y a lo mejor entiendo por qué los muy fans de la saga le pueden dar 1 estrella o 1.5 estrellas arriba de la que yo les voy a dar. Porque este libro, Amanecer en la cosecha, de Susan Collins, yo le llamaría Amanecer del fanservice, porque es un muy buen fanservice, pero solo eso. Porque siempre he reconocido el trabajo de Susan Collins, la admiro bastante. Hunger Games es un libro histórico que no me queda duda que se va a convertir en un clásico. Es un libro que marcó tendencias, pero para mí Hunger Games es una saga buenísima, pero es una saga con la que yo nunca he podido conectar tanto como, por ejemplo, con Harry Potter. Este libro a mí me parece una versión diluida de lo que fue el primer Juegos del Hambre. Eso es, repite muchísimas cosas. Y en una precuela donde ya conoces el mundo, ya conoces una forma de trama, ya sabes incluso qué personajes tienen plot armor, qué personajes van a sobrevivir, pues es más difícil generar tensión, porque el lector ya se va a estar esperando muchas cosas. Por eso la fórmula de una precuela exitosa siempre ha sido: lleva al lector al final que espera, pero llévalo por el camino que no espera. Y este libro te lleva justo por el camino que te esperas y que ya hemos transitado. Este libro es entretenido, pero hasta ahí. Creo que apela mucho a la nostalgia de los fans, pero creo que este libro no nos presenta nada, absolutamente nada nuevo que no hayamos visto en las otras entregas de la saga. Eso para mí, incluso Balada de pájaros cantores, creo que es un libro mejor porque por lo menos nos mostró ángulos diferentes que no habíamos visto. Pero si eres fan de la saga, obviamente te lo recomiendo, tienes que leerlo, por eso estás llegando a este quinto libro. Y si lo que buscas es un libro que se sienta exactamente como el primer Juegos del Hambre, pero ligeritamente, muy ligeritamente diferente, este va a ser tu libro. Yo soy Manuel Garfio, escritor y analista de historias, y en este video vamos a analizar Cosecha del Amanecer de Susan Collins. Y este análisis consiste en varias categorías y cada categoría tiene diferente peso para la calificación final. Cada categoría va a ir de 1 a 5 estrellas. Personajes tiene 30% del peso, trama 30%, tema 10%, prosa, 10%, impacto emocional, 10% y world building o tecnología, 10%. Y habiendo dicho esto, ¿de qué trata Amanecer de la Cosecha? Es bien sencillo. Son los Juegos del Hambre donde participó Haymitch y por ser el aniversario 25, el vasallaje 25, ahora de cada distrito van el doble de participantes, o sea, 2 parejas. Eso es todo. Este análisis es sin spoilers porque lo que yo pretendo con este video es que tú tengas una perspectiva más para determinar si el libro vale la pena tu tiempo y dinero o no. Quiero empezar hablando por la trama. Les decía que la fórmula de una buena precuela para mí es llevar al lector a donde espera llegar, pero de la forma que no espera. Pero este libro es totalmente predecible, no hay un simple giro de trama, todo te lo ves venir y de hecho utiliza exactamente la misma fórmula del primer Juegos del Hambre. Seleccionan los tributos, los llevan al Capitolio, los visten, hacen la presentación, los entrenan, los rankean, es el juego y luego las consecuencias después del juego. Es exactamente la misma trama calcada. Yo la verdad es que no me esperaba esto, porque yo he visto muchos videos de gente que habla de libros diciendo que esta era la manera en que se hacía una precuela. Para mí esto es justo como no se hace. Este libro, como tiene muchos personajes con plot armor que tú sabes que van a sobrevivir y más o menos sabes qué va a pasar, es bien difícil llegar a la atención, y menos si vas a llegar por el mismo camino que fue el primer libro. Entonces para mí este libro, la trama es totalmente plana. Hacía mucho tiempo que no leía un libro que se sintiera tan plano. Pero para mí la parte más decepcionante y más plana fue lo que se suponía que a lo mejor debería de ser más diferente, más acción, más divertido, más dinámico, que fue todo cuando ellos están en la arena, en la competición. Pero no, porque creo que aquí de inicio las relaciones entre los personajes, los participantes, está construido de una manera muy rara. De entrada, ellos confían unos en otros a ciegas, básicamente. Nadie dentro del juego se está preguntando si lo van a traicionar o no. No hay traiciones, no hay giros inesperados por parte de los personajes dentro de la arena. Solamente la arena, hay algunas cosas que pasan que no habían pasado en otros Juegos del Hambre, pero para mí fueron cosas que está bien. Cuando usas ese elemento una vez, está bien y te sorprende un poco, pero ese elemento de la arena, que no voy a spoilear, pero lo siguieron repitiendo para ir eliminando personajes, sobre todo personajes que tenían peso en la trama. Y a mí se me hizo una forma muy floja de eliminar personajes, incluso anticlimática, y de una forma efectista, porque sí, te impacta de que, ala, ¿cómo pasó esto? Pero se siente eso, efectista, no ligada a la trama, no va con el ritmo, sino solamente pensado para causar un efecto de shock, de golpe en ese momento. Y a expensas de casi rozar el Deus Ex Machina. En la arena no hay enfrentamientos emocionantes. Haymitch nunca se enfrenta 1 a 1 a nadie, como que
está muy raro porque la experiencia se siente como que todo alrededor de él se va acomodando por arte de magia. Los personajes se van desviviendo partiendo de esta vida y como que todo nada más le está sucediendo alrededor, pero él no es alguien activo en que eso pase, ni siquiera cuando, no sé, a lo mejor defendiéndose y defendiéndose o teniendo que defenderse, pasa que él es partícipe en la división de estos personajes. No hay acción en la arena, solamente sabes que alguien pasó por los cañonazos que salen y la imagen de los personajes, pero el momento, el escenario que debería ser más épico, no lo es. El único momento es al final de la arena y ese momento es como que, está bien. Yo pensé que Haymitch lo iban a tener que meter a tomar decisiones difíciles, de que incluso en contra de sus propios aliados. Y no, o sea, la trama se soluciona de manera muy fácil para él porque él nunca tiene que ser partícipe de esto, nunca lo ponen a decidir. En esta arena nunca hay una decisión difícil para Haymitch, solamente tenías que hacer lo que tenía que hacer. Tú, al tener el doble de personajes en la arena que en otras ediciones y al no tener tiempo para desarrollarlos, te importa menos que nunca cuando esos personajes se van. De hecho, yo fuera de los personajes, que ahorita lo voy a hablar, más principales, los otros personajes ni siquiera me acuerdo del nombre de los que participaron en la arena. Ni siquiera me acuerdo y ni siquiera me puedo acordar de un gimmick, de una característica pequeña. No, solamente me acuerdo del nombre del grupo, que eran los profesionales, de los aliados de Haymitch y ya. O sea, no te puedo distinguir un personaje individual fuera de los personajes principales o de los secundarios, si quieres llamarle así, que vamos a analizar. Y al final, después de la arena, el mero final, bien me pareció que hay ahí ciertas cosas que pasan de ciertos personajes que son desvividos, pero otra vez de manera efectista, no van con el ritmo de la trama. Esas divisiones no le meten más presión en la trama, no aumentan las apuestas. Al final es como que, bueno, y como teníamos que causarle de oro a este personaje, ahí te va esto y esto. Así lo sentí yo, fue mi experiencia. Siento que si alguna de esas divisiones lo hubieran mezclado a lo mejor por el medio de la trama, al final, el último 3/4, hubiera tenido mucho mayor impacto y no nada más al final otra vez de una manera efectista para causar un impacto artificial o un choque artificial para el personaje, porque el personaje tenía que terminar de cierta manera porque ya lo sabíamos. Sin embargo, es una trama entretenida. La verdad es que no te vas a aburrir, es una trama que no te va a sorprender, pero tampoco te vas a aburrir. Por eso le doy 3 estrellas. Creo que esta es la definición perfecta de una trama plana mid, pero que cumple. Ahora sí, vamos a los personajes, que aquí es donde más tengo que decir. Antes de entrar a personajes principales, debo decir que este es un libro de cameos. O sea, es un libro de fanservice. Me recordaron mucho a las películas de Marvel, que a los fans de Marvel les parecían la gran maravilla cuando era una trama totalmente mid, pero que ellos la ultra calificaban alto porque era puro fanservice de otros personajes de la saga que aparecían un momentito y así. De hecho, me hizo mucho sentido después de ver que este libro es el mejor calificado de todos los libros de Juegos del Hambre, y entiendo por qué, porque para llegar al 5.º libro probablemente solamente los muy fans llegaron, y otra vez, como dije al principio, probablemente a los fans toman mucho en cuenta el fanservice. Yo lo tomo absolutamente nada, no lo tomo en cuenta. Habiendo dicho esto, vamos primero con Haymitch. Igual yo estoy muy influenciado por el Haymitch de la película, que se veía que en el fondo, en sus inicios, era alguien carismático, encantador, porque fue muy quebrado por la historia, llevar a convertirlo en un bebedor. Pero yo esperaba que este Haymitch de inicio de historia fuera eso, fuera alguien muy alegre, muy carismático, como con mucha vida, como que muy feliz, para que se pudiera ver el cambio y el cambio fuera aún más contrastante. Pero yo Haymitch lo sentí desde el principio bien similar. O sea, le pasan muchas cosas a través de la historia, pero la forma de ser de Haymitch, su carácter, su personalidad, yo desde el principio lo sentí como alguien muy similar al del final. Entonces, para mí eso le quita bastante cuando al final te dan las razones de por qué terminó siendo un bebedor. Me hubiera gustado más que Haymitch de inicio si tuviera como que mucha luz y que poco a poco en este tipo de historias se fuera apagando hasta el final. Pero a mí Haymitch en este libro nunca me pareció alguien que fuera de mucha luz. O sea, si era alguien como inteligente, que quería cambiar las cosas, bla, bla, bla. Es como Katniss, de hecho, pero una versión no creo que tan buena de Katniss. No me gustó cómo se planteó el personaje de Haymitch ni su evolución. Aquí se necesitaba hacer un mejor trabajo porque ya sabíamos cuál iba a ser el final de su arco. Y también otra cosa que no me gustó fue su relación con Leonore Dove, que para mí quisieron hacer una Lucy Gray 2.0, pero le salió una Lucy Gray
0.1. Porque creo que esta relación de ellos, por la que Haymitch todo el libro se la pasa recordándola y cantando sus canciones y bla, 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 el inicio del libro no te construye mucho la relación. Para mí esta relación no me funcionó en lo absoluto. Se me hace bien forzada. No te creo que estén enamorados. Y ni siquiera puedo imaginarme una Leonore Dove como que muy detalladamente. Como que el planteamiento de este personaje y de la relación con Haymitch fue demasiado rápido al comienzo del libro. Y siento que Susan Collins debió haber trabajado más en esto debido a que mucha parte del monólogo interno de Haymitch era pensando en ella. Entonces también gran parte de que este libro para mí no funcionara es de que nunca les creí su amor y su relación, y el personaje de Leonore Dove a mí me parece un personaje ni siquiera plano, es como un personaje que te cuentan de tal. Y siendo alguien tan importante en la trama, no debería de ser así. Al contrario, en el libro de Balada de pájaros, donde Snow y Lucy Gray, esa relación fue construida de una manera muy, muy buena. Y se siente. Y cuando esa relación se fractura, se siente, te pega emocionalmente y puedes entender a los dos. Este libro es solamente un esbozo de eso. Para mí el mejor personaje, el que rescata esa historia, es Maisie Lee. Maisie Lee se robó mi corazón, es alguien con mucha actitud, personaje tridimensional, con defectos, con virtudes. Para mí, hay libros donde un solo personaje, y no el principal, el secundario, te rescata la trama, y para mí es Maisie Lee. Me encantó este personaje. Solamente lo que pasa en las últimas páginas con ella no me encantó, pero su personaje para mí fue genial. Es lo mejor de este libro y lo que salva las calificaciones de personajes de este libro. Incluso podría argumentar que Haymitch tuvo muchísima más química amorosa con Maisie Lee que con Leonore Dove, o sea, al 1000%. Si me hubieras dicho que según Haymitch está enamorado de Leonore Dove y se enamora al final de Maisie Lee, yo te lo hubiera comprado totalmente. El resto de los personajes, otra vez, no puedo hablar mucho porque para mí fueron solamente cameos, así como en una película de Marvel, donde nada más te los enseñan lo más poquito, no tienen relevancia y ya está. Un último comentario de personajes, el personaje de Lulu, ya sabrás por qué. Creo que también se deja muy abierto. No tuvieron que haber explicado tanto ese personaje al final, pero creo que se deja muy abierto y creo que pudo haber sido algo que se pudo haber explotado su identidad. Le hubiera dado mucho impacto a la trama y le hubiera dado más peso a la trama, pero creo que es un elemento que se desperdició. La verdad es que los otros tributos no te puedo decir nada de ellos porque no me llevé nada de ellos, ni siquiera los nombres. O sea, los únicos personajes que son memorables para mí, los que me acuerdo, son los que te acabo de mencionar. Y para mí son los únicos que tienen impacto en la trama. Y para finalizar, el personaje Snow en este libro se me hizo totalmente desaprovechado. Incluso pues pasan muchas cosas que le bajan inteligencia, y otras veces que Snow se había visto muy inteligente. Creo que deja pasar muchas cosas para conveniencia de la trama. Es una versión diluida de los otros Snow que hemos visto en otras entregas. Y entiendo porque los muy fans de la saga, los personajes les pueden dar mucho cuando aparecen nada más unas escenas, fanservice, pero lo siento. Yo a los personajes les doy un 3.5 de 5 estrellas, y solamente porque Maisie Lee está salvando aquí a todos, así como también cargó este libro en los hombros todo lo que pudo. Y pasando al tema, que para mí es algo de lo que más fuerte tiene los Juegos del Hambre. Desde el primer libro se plantean cosas muy interesantes como la división económica, social de una civilización pues distópica, donde se trata la distribución desigual de la riqueza, del poder, y que aparte habla mucho del show mediático, de cómo los medios pueden distorsionar la realidad, de cómo todo se convierte en una sociedad del espectáculo, en un reality. Todos estos temas son súper interesantes y siempre ha sido el núcleo, la fuerza de hecho de las distopías, pero este libro, pero esta saga lo había manejado muy muy bien y es su fuerte. Y en cada libro anterior a este nos habían dado como que algo diferente de todos esos temas. Te daban una perspectiva diferente, una visión diferente. Aquí te cambiaban algo, incluso te decían, mira, en esta época pasó esto por esto. Algo te habían dado diferente. Este libro, a pesar de que maneja los mismos temas y lo maneja de una manera buena, no te muestra nada nuevo en cuanto a tema. Absolutamente nada. Y por eso yo pues, no puedo decir mucho del tema que no se haya dicho. Y por eso el tema le voy a dar 4 de 5 estrellas. Después, el impacto emocional, que este libro, como les digo, toda precuela la tiene más difícil para crear impacto emocional. Hay una capa más de dificultad cuando creas una precuela porque hay muchos plot armors, hay muchas cosas que ya vienes anticipando, que ya sabes cómo va a terminar tal cosa, tal personaje, tal lugar. Entonces, la anticipación de las cosas te juega en contra. Y para mí, este libro, el impacto emocional fue casi nulo, casi nulo,
¿Por qué? Por lo mismo de la anticipación, por lo mismo de que me lleva al final por el camino que ya sabía y que para mí es el camino más fácil de contar. Siento que Susan Collins como que no le quiso echar muchas ganas a esta historia, no sé, me decepcionó bastante. Como la trama no tiene ningún giro inesperado, no hay nada que no te veas venir, no hay traiciones, no hay nada. Nunca me impactó emocionalmente en ningún sentido. Y si le sumas a eso, que los personajes realmente nunca me importan, más que Macy Lee, porque también si le sumas a eso, que los vínculos entre los personajes eran como que bien extraños, no te los creías otra vez, todos confiando con todos de la nada, es un juego a ver quién salva su vida y no hay ni una traición, no hay nadie realmente luchando, aferrándose a su vida. El mismo Haymitch no lo hace cuando él se supone que tiene a su familia y tiene el amor de su vida, pero a la vez no le importa tanto arriesgarla por quebrar el sistema. No se la compro. Entonces, nunca te compré los vínculos con los personajes, nunca te compré los personajes más que a uno. Eso, el impacto emocional para mí fue carente. Para mí los únicos momentos de impacto emocional fueron porque fueron muy sorpresivos, pero otra vez efectistas. No voy a dar spoilers, pero por ejemplo, lo de las ardillas. ¿Por qué? Porque es algo sorpresivo, porque no te la veas venir, pero no hay ningún foreshadowing ahí, nada, y también te impacta por lo descriptivo que es. Pero fuera de eso, de esos momentos, que ese momento de las ardillas se repite el mismo mecanismo, nada más con otra forma, es lo único que me llegó a impactar y para mí fue un impacto barato, un impacto efectista. Por eso al impacto emocional de este libro yo le voy a dar 2 de 5 estrellas. Lo siento. Después tenemos la prosa. También la prosa parece una versión diluida de la prosa de la forma de escritura de Susan Collins de libros anteriores. Creo que aquí se siente más juvenil aún, pero no juvenil en el buen sentido, porque puede haber un juvenil en el buen sentido. O sea, no quiere decir que una prosa juvenil sea mala, sino que aquí se siente como que lo hubiera hecho todo más fácil en el sentido en que trata al lector como alguien no inteligente. O sea, como que simplifica mucho las cosas y no con un fin estético ni con un fin en sí, sino nada más para sobresimplificar las cosas, no por la fluidez, pero es como si no confiara en la capacidad de comprensión de sus lectores. En los libros anteriores, Susan Collins, a pesar de que siempre ha sido una prosa como que sencilla, fluida, se sentía su pluma. Este libro no se siente su pluma. Incluso llegué a pensar que este libro lo pudo haber escrito un ghostwriter, de esos que no tienen pluma, que no se siente su pluma, que son totalmente genéricos. Incluso, más allá de las descripciones, también se puede notar mucho en los diálogos. En los diálogos, si se fijan, comparen un diálogo de Snow de otros libros y comparen un diálogo de Snow de este libro, como decía anteriormente, se siente un Snow totalmente diferente. No se siente el aura de Snow. Y eso tiene que ver directamente con los diálogos, en cómo están hablados también. Para mí, también aquí dio un bajón de calidad muy grande. Es una prosa cumplidora, pero para mí la prosa de Susan Collins, la pluma, era muy buena en entregas anteriores. Por eso, le voy a dar un 3 de 5 estrellas. Finalmente, en World Building y Tecnología, que esta categoría es para ciencia ficción, distopías. Sabemos que World Building de Juegos del Hambre es un World Building excepcional, un gran mundo creado con esto de los distritos, con lo de reality, con lo de Hunger Games, la tecnología, como son los drones que recogen los participantes, que pasan a mejor vida en el juego, incluso los vestidos del juego, los carros, todo esto es algo que ha distinguido siempre a Hunger Games. Pero me pasa exactamente lo mismo que con todas las categorías. Es un libro que lo hace bastante bien, porque ya lo viene haciendo bastante bien, porque en Hunger Games, en el 1, planteó unas bases muy sólidas, muy innovadoras para ese tiempo, pero este libro otra vez, pues nada más cumple porque no me ofrece nada diferente en estos aspectos que no me haya ofrecido en libros anteriores. Entonces, para mí, en esta categoría, nada más es cumplidor. Por lo mismo, le voy a dar 3 de 5 estrellas. En resumen, recomiendo Amanecer de la Cosecha. Como lo dije en un inicio, si eres fan de la saga, te va a encantar y probablemente lo vas a calificar 1 o incluso 2 puntos arriba que yo. Y si eres de los que te gusta como que siempre estar viviendo el mismo tipo de libro, ligeramente diferente, este es tu libro. Y si eres de los que ama el fanservice, este es tu libro, lo vas a amar. Pero si eres un lector de la saga, que no eres así ultra fan o que a lo mejor te importa más que te muestre cada entrega una cosa diferente y que haya cosas que no te veas venir o haya cosas que te sorprendan, este libro te va a pasar lo mismo que a mí. Este libro, si lo puedo resumir, es eso. Es un Juegos del Hambre 1, pero versión diluida, versión venida menos de todo. Esta historia tenía mucho potencial si la llevabas por el camino no predecible, por el camino no fácil, y no.
Susan Collins tomó el camino predecible, el fácil, incluso repitió su fórmula del primer libro y es un libro que entretiene y ya, pero no es nada propositivo ni tiene nada que digas wow, fuera del gran fanservice que hay. No me queda duda que la película de este libro va a ser mucho mejor que el libro. Incluso la película sí puede llegar a ser muy buena porque en un medio visual, adaptando el guión, puede sacarle bastante provecho a esa historia y incluso se puede llegar a sentir diferente, como no fue el caso del libro. Yo por eso este libro, al que Maisie Lee se ha cargado en los hombros, por eso la calificación final de Amanecer de la cosecha de Susan Collins tiene 3.15 de 5 estrellas. Creo que es una calificación bastante justa para alguien que no es fan de la saga, pero entiendo perfectamente a los fans de la saga que le pudieron haber dado 4, incluso 5 estrellas, dependiendo para ellos qué tanto peso tiene el fanservice. Ya hasta aquí el video de hoy. No olvides seguirme en mis redes sociales. Ya hasta aquí el video de hoy. No olvides seguirme en mis redes sociales. Y si te gustó este análisis, este video, estoy seguro que te van a gustar alguno de estos. Y también no olvides suscribirte para no perderte de los siguientes videos. Nos vemos.